Vale. Ahí ya están observando, ¿cierto? Entonces, ahí sí ya está bien. Entonces ya nosotros habíamos observado la parte de acotaciones, la parte del plano o del formato y del rótulo. Y algo bien importante que habíamos visto era la parte de escala. Y yo no sé, bueno, si se comprendió el ejercicio completamente de cómo se hacía un proceso de escala. Nosotros habíamos identificado que si yo tengo coloquemos un recipiente que tenga unas características, pues hagamos un bloque mejor, ¿cierto? Bueno, si yo tuviera este bloque que en la vida, en la realidad real, este tiene unas dimensiones de 20 centímetros, pongamos 20 metros mejor, de 20 metros por 35 y pongámoslo de fondo o de profundidad, no, pongámoslo así, entonces 20, tenemos aquí la altura de 35, pongámoslo 15, ¿cierto? Y pues ya de profundidad que tenga unos 5 metros. Entonces es un bloque extremadamente amplio, grande. Y la idea es que yo este bloque lo pueda llevar a un formato A4, que es aproximadamente así una hoja. Que este formato A4, ¿cuánto tiene? 210 milímetros por 297. Entonces la pregunta es cómo nosotros lo podemos llevar a ese formato. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Tenemos que trazarle a este formato una línea, pues en este caso de margen o de ese plano, para poderlo tener en las mismas condiciones. Listo. Eso es lo que yo tengo que identificar, muchachos, en el trabajo que ustedes me envían, que hacen muy bien un margen. Segundo, aquí le voy a trazar un rótulo, ¿cierto? En el cual voy a colocar una información importante. Bueno, eso ya ustedes miran qué le van a colocar ahí. ¿Qué sucede? Estas dimensiones se me van a recortar. ¿Por qué? Porque como he tomado 20 y 10, he tomado 30, entonces este formato en realidad me va a quedar de 280, perdón, de 180, y este he tomado 20, a ver, 10 de acá, ¿cierto? 10 y 10 de acá son 20 y 70 de este son 90. Este aproximadamente me va a quedar de 200. 200 por 180. La pregunta es, ¿cómo llevo este bloque a ese espacio? La opción, entonces me dice, trabaje en escala de reducción. Y la escala de reducción es cuando yo le coloco el valor de o sea, de 1, y aquí tengo la escala, ¿cierto? ¿Qué me dice? Que una unidad del dibujo equivale a X unidad de la realidad o del real. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo les decía, hagamos una simple conversión o una tabulación, donde usted pueda identificar, bueno, ¿cuál es la parte más amplia, más grande de mi dibujo? O sea, es esta medida, esta dimensión. Entonces, yo lo que hago es decir, 35 metros lo voy a pasar a qué unidades, y todo eso trabajo en milímetros. Entonces le digo, son 3.500, ¿cierto? Milímetros, y los quiero colocar
en esta medida que es la más grande, en 200 milímetros. Entonces hacemos una división, 3500 dividido entre 200, y esto es igual, perdón, sería igual a 3500, a ver, 3500 dividido entre 200. Sería igual a 17.5. Esa sería mi escala con la cual yo voy a trabajar. De 1, 17.5. Pero si yo le coloco a esta escala, si yo quiero pasar estos 35 metros acá, me va a decir que haga una línea de 200 milímetros o de 20 centímetros, que sería desde este punto hasta este punto. Entonces me quedaría muy saturado. La recomendación es que yo haga este ejercicio a una escala más amplia. Entonces me dice, trabaje la aproximada estandarizada. Entonces yo no voy a trabajar a 1.18 porque yo miré una escala. Profe, ¿sí? ¿no son 35.000 milímetros? 35. Ah, sí, perdón, 35.000. O sea, serían 100, a ver, 35.000, sí, correcto. Quitamos 2, serían 175, perdón. Una escala de 1.175 me debería salir, ¿cierto? Entonces yo lo que voy a hacer es, no voy a trazar una escala a 1.175, sino que me voy a ir al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Me dice, trabájela a 200. O trabájela a 250. Entonces ya ese es mi criterio. Entonces en este caso la voy a dejar en 200. O sea, una escala de 1/200. ¿Qué quiere decir? Que 1 centímetro o 1 milímetro de este dibujo que yo haga, una línea de 1 milímetro, va a ser igual a 200 milímetros de la realidad. O pueden ser 20 centímetros. Eso es lo que me dice. O sea, por cada lineecita de 1 centímetro que yo haga aquí, equivale a 20 centímetros de la realidad. O que una de 1 milímetro equivale a 20 milímetros. Entonces, todo lo que hago lo voy a dividir entre 200. Ahora, empiezo a dibujar. ¿Qué es lo que digo? Esta de aquí que me decía que era de 35.000, ¿cierto? Milímetros, lo voy a dividir ahora entre 200. Y me va a dar ¿cuánto? 175, que es la principal. Listo. Entonces, trazo un punto, hago una línea de ¿cuánto? De 175, en este caso milímetros. Y yo no simplemente le coloco es esta, 175. O bueno, yo sé que esto mide 175, ¿cierto? Ahora, la siguiente, 20 metros, serían 20.000. Dividido entre 200, serían 100. Trazo una línea de aquí hasta acá de 100. Este de aquí serían 15 metros. 15 metros serían 15.000 dividido entre este, saldrían 75. Trazo una línea de 75. Posteriormente, trazo, bueno, que esto sea de 10 y de 10. Entonces trazo una de 50. Vuelvo a subir y cierro. Este sería mi ejercicio. Ahora, como yo ya le coloqué la escala, yo puedo perfectamente decir aquí, o sea, perdón, sí, 175 para quitarle los... Y yo todo lo que ya lo mido porque este es el valor real.
¿cierto? Y lo que hago es colocarle aquí en la escala. Entonces, cuando yo vaya a verificar, todo lo que hago es multiplicar esto por la escala de 200 y sabré cuánto es en la realidad. Entonces, me dice que esto es 50 milímetros. Yo quiero saber en realidad cuánto mide. Lo que hago es 50 por 200, me va a decir que esto es, serían 10.000, ¿cierto? 10.000 milímetros. Entonces yo ya puedo identificar que esta área mide 10 metros. Esa es una forma. Y la otra opción que se puede hacer es coloco la magnitud real. 35, ¿cierto? 10 metros. Desde este dijimos que eran 20 metros. 20, 35, 10 y 15. Pero como ya es una escala, pues lógicamente me va a coincidir este dividido entre esta dimensión, tiene que dar 200. Entonces la escala que yo voy a trabajar es esta. Son escalas de 1.10, 1.20, 1.30 y así sucesivamente. Pero yo miré en un trabajo, creo que es en el de Tobal, 1.18. Pues si yo tengo una escala de 1.18, trácela mejor a 1.20, porque le va a dar valores enteros con los cuales le va a permitir hacer un ejercicio más exacto. ¿Por qué? Porque 1.18, y si usted mide un espacio que mide 2.60 entre 1.18, pues eso le va a quedar con decimales. Y entonces, ¿cómo usted coloca esos decimales sobre una regla? ¿Vale? ¿Comprendido, chicos? Y lo mismo sucede cuando yo hago el ejercicio de aumento, ¿cierto? Mientras esto es una escala de reducción, la otra es una escala de ampliación. Vale. Eso entonces nosotros ya podemos identificar que ustedes ya miraron lo que son los tipos de líneas, ya los conocemos, conocemos la estructura de los planos, ya conocemos la parte del formato, conocemos la parte del rotulado, conocemos la parte de la acotación y conocemos la parte de la escala. Miren que esos son los elementos importantes en el ejercicio de la diagramación o del dibujo técnico, ¿cierto? Para nosotros ya empezar a desarrollar nuestros proyectos para empezar a generar el desarrollo de piezas a 2D. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos empezar a trabajar el desarrollo de piezas en 2 dimensiones con el objetivo de poder pasar esto de un ejercicio de 2D a un 3D. Entonces, ¿qué son las piezas en 2D? Es la identificación de elementos o piezas que constituyan una estructura, puede ser mecánica o puede ser también electrónica o puede ser neumática, en la cual se va a trabajar desde una sola vista. Cuando hablamos de identificar una pieza desde una sola vista, es que porque vamos a trabajar en un plano X y Y, o puede trabajarse un espacio YZ, o puede trabajarse un espacio XZ, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros tenemos una figura geométrica, vamos a identificar este mismo, ahí, ¿cierto? Y le voy a dar aquí una amplitud. Vale.
Entonces yo tengo esta estructura, esta figura, ¿cierto? Y lo que nosotros hacemos es tener un bloque y usted cuando lo identifica en cualquier forma, este bloque va a tener tres formas de visualizar. Usted puede visualizar esta cara que está comprendida entre el eje Y y X, ¿cierto? Si yo tuviera un bloque y usted lo observa de frente. Si yo me observo o pongo un punto de vista en la parte superior, ¿qué observo? Voy a observar es esta cara y voy a observar esta cara, que es la cara comprendida entre el eje X y el eje Z. Pero puede ser el caso que usted se visualice, ponga una opción de visualización desde acá y usted puede observar esta cara y esta cara, ¿cierto? Y entonces, ¿qué está observando? Usted observa aquí el eje Y y el eje Z. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es que cuando vamos a trabajar una vista o el desarrollo de una pieza en 2D, simplemente consiste en desarrollar o generar un plano de una vista de un objeto. Ahorita nos vamos a trabajar o vamos a trabajar muy fuerte es en la vista de los planos. La próxima clase miraremos cuáles son los diferentes tipos de vista. O sea, está la cara frontal, la cara superior y la cara lateral. O en algunos casos se la conoce como el alzado, la planta y el perfil. ¿Cierto? Entonces usted lo que hace es visualizar un objeto en 3 dimensiones, que sea tridimensional, pero desde el punto que lo empiece a mover, usted siempre va a observar solamente son 3 caras. O sea, usted puede decir, si lo pone de este lado, mire, la parte superior, lateral y frontal. Si lo pone de este lado, mira la inferior, la lateral y la posterior. Y así sucesivamente, siempre va a observar 3 caras en un objeto tridimensional. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es con el plano, con el desarrollo de las piezas en 2D, es plasmar un tipo de vista, solamente uno. Porque cuando usted la sabe hacer muy bien, las otras ya empieza a trabajar de ahí en adelante. Ahora, este tipo de vistas, perdón, si yo no tenía este plano, así, si yo miro una sola parte, la frontal, ¿cómo la miro la frontal? La miro de esta forma. Listo. Cara frontal. Si yo lo quiero ver desde la parte superior, ¿qué observo? Desde la parte superior voy a observar así, en este punto. Ahí lo voy a observar, ¿cierto? Y si lo voy a observar de la parte lateral, lo voy a observar de esta forma. Entonces, miren lo que yo les decía. Cuando hagamos un plano, ¿cierto? Cuando vamos a identificar solamente la vista, una sola vista, o puedo trabajar esta, o puedo trabajar esta, o puedo trabajar esta. Pero yo después las puedo ya estructurar dentro de un plano. O sea, yo puedo, ¿cuál es el objetivo? Construir una pieza 3D a partir de sus vistas 2D. O sea, yo ¿cómo puedo hacer que a partir de estas vistas, al hacerles un sistema de ensamble en un famoso triedro de referencia, llegar a la construcción de esta vista? ¿Cierto? Eso consiste la parte del dibujo técnico, que tiene que ver con el sistema axonométrico o con la axonometría.
Y ahí vamos a mirar qué tipo de perspectivas y de proyecciones tiene una de estas caras, porque es simplemente tomar los puntos de referencia, proyectarlos sobre un plano o darles una perspectiva y posteriormente unir esas caras. Entonces yo voy a construir, lo que estoy uniendo es esta cara con esta y con esta para construir el bloque, ¿cierto? Pero inicialmente nos vamos a centrar en esto, en crear una sola vista de nuestro objeto. ¿Y cómo hacemos una sola vista? Primero, se debe partir de un punto de referencia. Lógicamente, realizar las líneas o las entidades que yo estoy trabajando y posteriormente, después de haber realizado las líneas, definirlas. ¿Y cómo definimos esas líneas? ¿Con qué se las definía? Por medio de acotación. Entonces miren la importancia de conocer este tipo de elementos previos que íbamos a ir identificando, lo que es la elaboración de los planos, las vistas, los formatos, el rotulado, la acotación y la parte de las escalas.